Buenas tardes para todos. Vamos a estudiar un poco un tema que ya hemos visto en el blog y ahora lo vamos a ver de una forma un poco más interactiva para seguir insistiendo con el estudio del bautismo, pero de una manera diferente. Como ya les había anunciado la otra vez, vamos a ver el bautismo, cómo es que está tratado en la Biblia. Tenemos al menos 6 tipos de bautismos. En el blog vamos a verlo, se vieron los 6, pero en este estudio interactivo vamos a centrarnos por lo menos en 5 de ellos. Y ahí tenemos un poco las imágenes representativas que nosotros podemos identificarnos en este último, abajo a la derecha, donde está una persona siendo bautizada, como ya muchos de nosotros hemos cumplido con eso. Pero bueno, respecto de los otros tipos de bautismos, suele haber mucha confusión entre los cristianos. La controversia sobre este tema, dice nuestro texto, sobre este tema del bautismo, no es la falta de enseñanza en la Biblia, sino el fracaso del ser humano para entenderla y aplicarla correctamente. Estamos hablando del bautismo, pero esto se aplica básicamente a todos los temas. Debemos aprender a distinguir entre los distintos tipos mencionados en la palabra y aplicarlos correctamente según sus propósitos. Cada bautismo a lo largo y ancho de toda la Biblia, que ha sido mencionado, tenía un propósito específico. Y en este estudio vamos a ver el uso que se le ha dado en esta palabra bautismo, que es exclusiva del Nuevo Testamento. En efecto, en el Nuevo Testamento podemos leer acerca de al menos 6 bautismos. Esto no se contradice con algo que Pablo enseñaba acerca de que hay solamente un bautismo. Lo dice en Efesios 4:5, un Señor, una fe, un bautismo. Pero el apóstol aquí está hablando del bautismo en el Espíritu Santo, que es el bautismo más importante que vamos a estudiar, que tiene que ver con nuestra conversión a la fe cristiana. Por otra parte, la mayoría de esos bautismos, o sea, el resto de los 5, ya han cumplido su propósito. Y uno de ellos está por llevarse a cabo en el futuro, que ese es el bautismo de fuego, y espero que no nos toque a ninguno de nosotros, que no va a ser así porque ya somos cristianos, pero tampoco a nuestros seres queridos. El bautismo de fuego ya veremos de qué se trata, pero ya adelante algo. Vamos a ver una definición de Vine, este diccionario muy completo, muy recomendable, porque analiza el idioma original. Bautismo como sustantivo viene del griego baptisma, bautismo, consiste en el proceso de inmersión, y esta es una palabra que está totalmente vinculada con la palabra bautismo, la de sumersión, la de emergencia, de emerger justamente, de mojar, empapar. Se usa del bautismo de Juan, del bautismo cristiano. También, interesante, de los abrumadores sufrimientos y juicios a los que se sometió voluntariamente el Señor en la cruz, de los sufrimientos que iban a experimentar sus seguidores también. Ya vamos a ver de qué se trata eso. Una palabra similar es baptismos, que es el lavamiento ceremonial de artículos. Porque de alguna forma, todos los rituales judíos, ese tipo de preparaciones, ellos mojaban, sumergían algunos artículos para justamente sus celebraciones. Y en ese acto de mojar, de sumergir en agua, como un acto de purificación, ahí también hay un simbolismo, ¿no?, que tiene que ver con justamente en la actualidad, en este acto de bautizarnos, de sumergirnos, en esos antecedentes judíos también estaba esa práctica, como un acto de purificación. Como verbo del griego baptizo, bautizar, se usaba entre los griegos del tañido de vestidos, de sacar agua introduciendo una vasija en otra más grande, etc. O sea, era una palabra también de uso coloquial, de uso común. Uno bautizaba algo cuando uno
sacaba agua de otra vasija más grande. No tiene la connotación tan importante que tiene ahora. El primero bautismo que vamos a ver fue el de Juan, que sabemos que fue un bautismo en agua. Dice Mateo 3, 1 y 2. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y atención ahora, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego son dos tipos de bautismos antagónicos totalmente uno del otro. Pero veamos esto que dice Juan: yo los bautizo en agua para arrepentimiento. Ya decíamos recién que los judíos acostumbraban, o sea, esa práctica de considerar el sumergir artículos en agua, había un significado de limpieza, de purificación, de santificación también. No era una idea descabellada el tema de considerar que el sumergir a la persona en agua era un simbolismo también de pureza. Pero bueno, hasta Juan no se hacía. Fue Juan el que empezó con esa práctica. Y Juan es el preparador de la Biblia por excelencia. Preparó el camino para la venida de Jesucristo. ¿No? O sea, desde su persona hasta lo que hizo. Y ese bautismo también fue un bautismo de preparación. Dice Lucas 1:17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. No hubo quizás en la vida del pueblo de Israel un tiempo en el cual estuvieran tan perdidos como en el tiempo antes de la venida de Cristo. Bueno, esto no lo sabemos exactamente, si fue así realmente, pero seguramente sí. Porque por algo el Señor eligió ese momento histórico para mandar a su Hijo Jesucristo. Si Cristo hubiera venido sin antes enviar a alguien para que preparara su venida y cambiar la mentalidad de la gente de ese tiempo, quizás lo hubieran matado antes de cumplir con su trabajo. Bueno, esto es especulación, tampoco lo sabemos si hubiera sido así. Sirve para reflexionar qué hubiera pasado si Juan no hubiera venido, ¿no? Nos sirve esto no para tomarlo como una verdad bíblica o una verdad dogmática, sino como para razonar un poco qué hubiera pasado, ¿no? ¿Por qué Dios mandó primero a Juan para preparar las mentes, los corazones, la predisposición para después mandar a Cristo? ¿No? Es como parte también de ese propósito de salvación de Dios, el usar a Juan. Y aquí podemos ver la sabiduría de Dios al enviar a Juan, cuya misión más importante fue la de preparar el camino del Mesías, que ya lo dijimos varias veces. ¿Qué decía antes? El bautismo que vendría. Bueno, el bautismo de Juan es diferente al bautismo que ordenó el Señor Jesucristo. Ya lo sabíamos. A los que Juan bautizaba tenían que creer en el Cristo que había de venir. Dice Hechos 19:4, dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Pero los que se bauticen en el bautismo de Cristo deben confesar su fe en Cristo que ya vino. Y ahí remito a Hechos 8:36-38. Que está claro, ¿verdad? Cuando Juan bautizaba era en la fe de ese Mesías que todavía no había llegado, que en realidad sí estaba entre ellos, pero todavía no se había identificado. Pero después que Cristo dio la gran comisión, ahí ya nos adelantamos
a la muerte y resurrección de Cristo, los bautizados eran bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Juan nunca bautizó en este nombre. Claro, el bautismo de Juan todavía no era con el diario del lunes, todavía no había pasado lo que la muerte y resurrección de Cristo. El bautismo de Juan fue solamente para los judíos. Esto es muy importante, porque el bautismo de Cristo va a ser para todas las naciones, para todos nosotros, judíos gentiles. Por lo tanto, el bautismo de Juan, después de la muerte de Cristo, ya no está vigente hoy en día, y esto es una verdad de perogrullo. Vamos con el bautismo siguiente, que es el bautismo de sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esta imagen es un poco violenta, pero ni se acerca a la realidad de lo que tuvo que pasar nuestro Señor. Bueno, y aquí en Mateo 20, del 20 al 23, encontramos una historia bastante ingenua por parte de dos de los apóstoles, hasta cómica en un punto, pero bueno, que nos sirvió también para que Cristo nos siguiera enseñando acerca de lo que iba a pasar con su vida. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella dijo: ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Claro, y en ese momento, cuando nuestro Señor dice estas palabras, estaba haciendo referencia al castigo físico y a la muerte en la cruz por derramamiento de sangre. Algo que iba a pasar. Cristo ya sabía lo que iba a pasar, pero los apóstoles no, los discípulos de ellos no. Ellos respondieron que ellos son Juan y Jacobo. Podemos. O sea, no sabían ni lo que estaban diciendo, porque ellos no tenían tampoco claro a qué estaba haciendo referencia el Señor. Y bueno, y Cristo les dice: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. O sea, apuntó, le entregó la responsabilidad de tomar esa decisión a quien correspondía, que era Dios Padre. Y cuando le dice: con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados, estudiando un poco esto, veo que los autores interpretan que está haciendo referencia a la forma en que van a morir, porque Jacobo también fue castigado y fue asesinado por su fe. O sea, también tuvo, por llamarlo de alguna manera, un bautismo de sufrimiento. Y lo mismo Juan. Juan, si bien fue el único que llegó anciano, pero bueno, aparentemente también tuvo una muerte por el estilo. Y bueno, es la interpretación que he visto que autores reconocidos han hecho de esas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Inmerso, ya habíamos visto con Bain que bautismo implica inmersión, sumersión. El Señor Jesucristo se refirió muchas veces a sus sufrimientos como a un bautismo. La palabra bautismo quiere decir sumergir, sí, ya lo dije. Sumergir, inmersión, meter en algo. Por lo tanto, al referirse el Señor a sus sufrimientos como a un bautismo, se refería al hecho de ser sumergido, metido, inmerso en los sufrimientos que Él y sus apóstoles iban a padecer. Porque todos tuvieron muertes violentas. Pero este no es el bautismo ordenado por Cristo en la Gran Comisión. Cuando Cristo nos ordena a ir a bautizar, no está hablando de esto.
del bautismo de sufrimiento. Bueno, vamos con el peor de todos los bautismos, que es el bautismo de fuego, que es lo peor que le puede pasar a una persona. Generación de víboras. Bueno, estas son palabras de Juan. Dice Mateo 3:11: yo a la verdad os bautismo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Como ya habíamos dicho, él los bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Acá Juan está hablando en esta ocasión a una multitud mezclada, había de todo, los que estaban entre los oyentes de todo tipo. Algunos de ellos más tarde iban a ser discípulos de Cristo y recibirían el bautismo del Espíritu Santo, que es la conversión cristiana, o sea, la salvación. Otros, como los fariseos y saduceos, estos muchachos que iban a rechazar al Mesías, ellos serían bautizados con fuego. Por eso Juan los llama generación de víboras. Y el bautismo de fuego vamos a ver un poco qué es, pero ya creo que nos dimos cuenta. Es el lugar final de los malvados, es el infierno de fuego que nos habla Mateo 5:22. Es ser lanzados en el fuego eterno, Mateo 25:41. Lanzados en el lago de fuego y azufre, que habla Apocalipsis 20:10, 21:8 y otros pasajes más. El bautismo de fuego es todavía en el futuro, todavía no se ha cumplido su propósito. Y de veras que debemos de escapar de este tipo de bautismo, vaya si tenemos que hacerlo, y procurar que los demás, sobre todo nuestros seres queridos, también, por supuesto. Y en eso estamos. Ahora sí, vamos a entrar en el mejor de todos los bautismos. Mateo 3:11. Bueno, repito nuevamente el pasaje de lo que dijo Juan, que habla del Mesías que nos bautizará en Espíritu Santo y fuego. Bueno, el bautismo en el Espíritu Santo tiene que ver con eso. Y luego de la venida de Cristo vino el bautismo del Espíritu Santo, que a diferencia del bautismo de fuego es para salvación. Por eso es el más importante de los bautismos. Dice Hechos 1:5: porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El bautismo en el Espíritu Santo es lo que ocurre al momento en que confiamos en Cristo como nuestro Salvador. Es un bautismo invisible. Es un bautismo que implica la obra del Espíritu Santo en nosotros al convertirnos. Que nos inmergimos, que nos sumergimos de alguna forma en la salvación. Primera de Corintios 12:13: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿No? Siempre hablando de ese Espíritu Santo, siempre hablando de ese espíritu de salvación. Que no solemos hablar de la conversión cristiana y de la salvación como de un bautismo, porque la idea de bautismo la tenemos asociada al otro bautismo que veremos al final, que es el de sumergirnos en agua. Pero la Biblia también habla de la conversión cristiana como de un bautismo. Primera de Corintios 15:1-4: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y esto último que dije tiene que ver con ese acto de representación que hacemos en el bautismo cristiano. De que Cristo murió y resucitó. El Evangelio dice que Cristo murió, fue sepultado y gracias a Dios fue resucitado el tercer día. Lo que nos da la salvación es creer en lo que Cristo hizo por nosotros.
¿Y qué mejor manera de demostrar esa creencia que representarlo por nosotros mismos? Si tenemos fe, creemos en ese sacrificio, el representarlo, el hacer justamente lo que hacemos cuando nos bautizamos, es un acto también de demostrar, de exteriorizar un convencimiento interno. Y aquí estamos, en el bautismo cristiano, que es una ordenanza. No salva, y esto es muy importante, porque hay una creencia errónea de que para ser salvo hay que bautizarse por agua. Y eso no es así, eso no es bíblico y eso lo tenemos que tener presente. Uno no es salvo porque se bautizó, porque si uno no se bautizó, pero creyó en Jesucristo como su Señor y Salvador, es salvo. Recordemos al ladrón en la cruz. ¿Se acuerdan? Hubo 2 ladrones en la cruz. El uno se convirtió y el otro no. El uno, fue salvo, o sea, podemos decir que fue bautizado por el Espíritu Santo, si bien todavía el Espíritu Santo no estaba entre ellos, porque el Espíritu Santo se va a presentar en la tierra después de la ascensión de Cristo. Pero bueno, digámoslo así, como que hubo un bautismo de salvación. Sin embargo, el otro va a ser bautizado en fuego en el futuro, cuando Cristo juzgue a las naciones. Y ese bautismo en fuego justamente alcanza a los perdidos. No tuvo, volviendo al que se salvó, que por eso traje el ejemplo. El que se convirtió y creyó en Jesucristo en la cruz, no fue bautizado por agua, porque estaba muriéndose en una cruz. Nadie lo descolgó, nadie lo sumergió en agua. Y esa persona fue salva. Entonces, este es un ejemplo para demostrar que realmente el bautismo por agua no es un requisito de salvación. Vamos a Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en Marcos 16, 16, el que crea y sea bautizado será salvo, ¿no? El que crea primero y luego que se bautice. Pero el que no crea será condenado. ¿Tá? Ejemplo, lo que pasó con los ladrones en la cruz. Bautizarse en agua es una ordenanza. Hay que hacerlo, pero no un medio de salvación. No hay que hacerlo cuando la persona madura en la fe, está preparada y realmente toma esa decisión, toma la decisión de dar ese paso, que es muy importante en la vida de un cristiano. Algunos se bautizan enseguida de convertirse, y otros, como fue mi caso, se toman años. Pero bueno, el Espíritu Santo sabemos que se toma su tiempo con cada uno de nosotros, porque somos todos muy diferentes entre sí, gracias a Dios. El agua toca el cuerpo, pero no puede tocar el alma, por supuesto. La única cosa que puede tocar el alma es la sangre de Cristo, que es lo que ocurre cuando nos convertimos. Bueno, y ahí cito otros versículos que hablan del bautismo, remito a su lectura. Bueno, los que deben bautizarse son los que han oído y han sido enseñados en el Evangelio de Cristo, los que creen en Cristo y en su Evangelio, los que se arrepienten de sus pecados, los que confiesen su fe en Cristo. ¿Tá? Todo junto, esas 4 cosas tienen que pasar en la persona. Tiene que haber oído y ser enseñada, creer en Jesucristo y en su Evangelio, arrepentirse de sus pecados, arrepentirse de todas las cosas malas que hemos hecho en nuestra vida, que si habremos hecho cosas malas y si tendremos razones para arrepentirnos, porque hemos dañado a los demás sin darnos cuenta muchas veces, o a veces dándonos cuenta, hemos mentido, hemos sido celosos, envidiosos, hemos decepcionado
hemos hecho cosas malas. Todo eso que ha generado un gran mal en los demás y en nosotros, hay que arrepentirnos de eso. ¿Por qué cuesta tanto arrepentirse muchas veces? Y confesar su fe en Cristo, que el hecho de bautizarnos también es como gritarle al mundo que Dios es nuestro Señor. Y bueno, ya estamos terminando. Damos gracias, doy gracias por haber llegado hasta acá, hasta el final del video. Ahí dejo la dirección del blog, que ya lo teníamos. Bueno, luego de explicados estos tipos de bautismo que nos habla la Biblia, y en especial del bautismo como parte de las ordenanzas, la pregunta para todo creyente es la siguiente: ¿ha sido usted bautizado en este bautismo cristiano? Es para preguntárselo cada uno de nosotros. Y bueno, y en el caso de que no, ¿por qué te detienes? Citando Hechos 22:16, levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. ¿No? Si eres creyente, amas a Dios con todo tu corazón, te has arrepentido de tus pecados, vas a la iglesia, ¿qué te detiene? ¿Por qué no bautizarse? Siempre vas a encontrar una persona un poco más maduro en la fe, siempre un hermano en Cristo que te va a dar algún consejo, te va a dar el aliento que uno necesita, y bueno, no hay que dejar pasar esa oportunidad de poder cumplir con este mandamiento. Bueno, ahora sí, el gracias tenía que haber quedado al final, lo agrego ahora. Muchas gracias por haber acompañado el video. Y bueno, nos vemos muy pronto con otro tema para seguir escudriñando en las Escrituras y bueno, creciendo en el conocimiento del Evangelio.